En la travesía de la vida, a menudo nos encontramos navegando por aguas turbulentas, donde el horizonte se desdibuja y la brújula de nuestras certezas parece fallar. Nos asaltan preguntas que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué hacemos cuando la vida no sale como la planeamos? Cuando los cimientos que creíamos inquebrantables se tambalean bajo nuestros pies? Cuando la enfermedad golpea sin previo aviso, la pérdida nos desgarra el alma o la incertidumbre económica nos roba el sueño. En esos momentos de profunda desorientación, cuando el miedo amenaza con paralizarnos y la esperanza parece un lujo inalcanzable, es cuando la fe se revela no como una evasión de la realidad, sino como el ancla inquebrantable que sostiene nuestra alma. La fe, en su esencia más pura, no es la ausencia de problemas, ni la garantía de un camino sin espinas. Es, por el contrario, la fuerza interior que nos capacita para atravesar esos problemas, para caminar sobre las espinas sin desfallecer y para encontrar un propósito incluso en el corazón de la adversidad. Es la convicción profunda de que, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver o nuestras mentes pueden comprender, existe una sabiduría superior, un amor incondicional y una promesa de esperanza que trasciende cualquier circunstancia terrenal. No es un optimismo ciego que ignora la realidad del dolor, sino una confianza arraigada en lo divino, a pesar del dolor, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre que nos rodea. Es la certeza de que no estamos solos, de que hay una mano que nos sostiene, incluso cuando sentimos que todo se desmorona. Para comprender la magnitud de esta verdad, no necesitamos buscar muy lejos. La historia de la humanidad está tejida con relatos de individuos que, enfrentados a pruebas inimaginables, encontraron en su fe la fortaleza para perseverar. Y entre esos relatos, uno de los más conmovedores y profundos es el de Job, un hombre cuya vida se convirtió en un testimonio viviente de lo que significa mantener la fe en medio de la más devastadora de las tormentas. Job, un hombre justo y próspero, bendecido con una familia numerosa, vastas riquezas y el respeto de su comunidad, vivía una vida ejemplar. Era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Su existencia parecía ser un reflejo de la bendición divina, un modelo de cómo la piedad podía conducir a la prosperidad y la paz. Sin embargo, su historia nos enseña que la fe no es una póliza de seguro contra el sufrimiento, sino una armadura para enfrentarlo. En un giro abrupto y cruel del destino, la vida de Job fue asaltada por una serie de calamidades que desafiarían la resistencia de cualquier ser humano. En un solo día, recibió noticias devastadoras. Sus bueyes y asnas fueron robados y sus siervos asesinados. Un fuego del cielo consumió sus ovejas y a sus pastores. Los caldeos se llevaron sus camellos y mataron a sus siervos. Y, la tragedia más insoportable, un gran viento derribó la casa donde sus 10 hijos e hijas celebraban, matándolos a todos. La noticia llegó una tras otra, sin dar tregua a su alma. En cuestión de horas, Job lo había perdido todo: su fortuna, sus posesiones y, lo más preciado, sus hijos. Cualquier hombre se habría derrumbado, habría maldecido su suerte o incluso a Dios. Pero la reacción de Job fue asombrosa. Rasgó su manto, se rapó la cabeza en señal de luto, se postró en tierra y adoró. Sus palabras, grabadas en la memoria de la humanidad, resuenan con una fe inquebrantable. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehov dio, y Jehov quit. Sea el nombre de Jehov bendito. Pero las pruebas de Job no terminaron ahí. Poco después fue afligido con una terrible enfermedad, úlceras malignas que cubrían su cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Su dolor físico era insoportable, y su sufrimiento se magnificaba por la incomprensión de quienes lo rodeaban. Su propia esposa, en su desesperación, le instó a maldecir a Dios y morir. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dijo. Pero Job, con una dignidad que desafía la lógica humana, le respondió: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, así has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Luego llegaron sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, quienes al principio se sentaron con él en silencio durante 7 días y 7 noches, compartiendo su dolor, pero su consuelo pronto se transformó en acusación.
convencidos de que el sufrimiento era siempre el resultado directo del pecado, comenzaron a argumentar que Job debía haber cometido alguna transgresión oculta para merecer tal castigo. Le instaron a confesar sus pecados, a arrepentirse, a buscar la misericordia de Dios. Pero Job, aunque no entendía la razón de su sufrimiento, sabía que no había pecado de la manera que sus amigos sugerían. Su corazón estaba limpio, su conciencia tranquila. Él no negaba su humanidad ni sus imperfecciones, pero sabía que su calamidad no era un castigo por una maldad específica. En medio de sus lamentos, sus preguntas y su profunda agonía, Job mantuvo un diálogo constante con Dios. No siempre fue un diálogo de alabanza. A menudo fue un clamor de incomprensión, una súplica por una explicación, un deseo de confrontar a Dios y entender el porqué. Pero incluso en sus momentos de mayor desesperación, cuando su alma estaba al borde del abismo, Job nunca abandonó su fe. Su palabra, aunque él me mate, en él esperaré, son un testamento a una fe que trasciende la lógica y la emoción. Es una fe que se aferra a la soberanía de Dios incluso cuando su camino es inescrutable. Una fe que confía en su carácter amoroso incluso cuando su mano parece pesada. Job no recibió respuestas fáciles ni explicaciones inmediatas. En cambio, Dios le habló desde un torbellino, recordándole su omnipotencia, su sabiduría inescrutable y su control absoluto sobre la creación. Job, humillado y asombrado, reconoció la grandeza de Dios y se arrepintió de haber hablado sin conocimiento. Al final, Dios restauró a Job, dándole el doble de lo que había perdido y bendiciéndolo con una nueva familia y una vida larga y plena. La historia de Job nos enseña que la paciencia en el sufrimiento, la confianza inquebrantable en la soberanía divina y la perseverancia en la fe son virtudes que, aunque dolorosas de cultivar, conducen a una comprensión más profunda de Dios y a una bendición que supera con creces cualquier pérdida. Es crucial diferenciar esta fe de un mero optimismo ciego. El optimismo, en su forma más superficial, es el deseo de que las cosas mejoren, una actitud positiva que puede ser útil, pero que a menudo se desmorona ante la cruda realidad. Es como construir un castillo de arena frente a la marea creciente. La fe, en cambio, es una convicción profunda, una certeza arraigada en la verdad de que, a pesar de la tormenta, hay un propósito, una esperanza y una presencia divina que nos acompaña. No niega el dolor ni la dificultad, los reconoce, los atraviesa y los transforma. La fe es la roca sobre la cual construimos nuestra vida, una roca que resiste las embestidas de las olas más feroces. Es la confianza en que Dios es bueno, incluso cuando la vida no lo parece. Es la creencia de que Él tiene un plan, incluso cuando no podemos verlo. Es la seguridad de que su amor es constante, incluso cuando nos sentimos abandonados. En esta jornada de fe, la oración y la comunidad juegan un papel indispensable. La oración no es simplemente una lista de peticiones a un Dios distante. Es una conversación íntima, un acto de rendición y una fuente de fortaleza inagotable. Es el aliento del alma, el canal a través del cual expresamos nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras dudas y nuestros miedos más profundos. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, sino que también le permitimos hablarnos a nosotros, calmando nuestras ansiedades y guiando nuestros pasos. En momentos de crisis, la oración se convierte en nuestro refugio, el lugar donde depositamos nuestras cargas y encontramos consuelo. Es en la quietud de la oración donde a menudo recibimos la claridad, la paz y la fuerza para enfrentar lo que venga. Es el acto de reconocer nuestra dependencia de un poder superior, de soltar el control que tan desesperadamente intentamos mantener y de confiar en que hay una mano más grande que la nuestra obrando en nuestras vidas. La oración no siempre cambia las circunstancias externas de inmediato, pero invariablemente transforma nuestro corazón y nuestra perspectiva, otorgándonos una paz que sobrepasa todo entendimiento. La comunidad de creyentes, por su parte, es el cuerpo de Cristo en la tierra, un refugio de apoyo mutuo y amor incondicional. En tiempos de incertidumbre, es fácil sentirse aislado y solo, pero la comunidad nos recuerda que somos parte de algo más grande, una familia espiritual que comparte nuestras cargas y celebra nuestras victorias. Es en la comunidad donde encontramos hombros sobre los que llorar, manos que nos levantan cuando caemos y voces que nos recuerdan las promesas de Dios cuando nuestra propia voz flaquea. Compartir nuestras luchas con otros creyentes
no solo aligera nuestra carga, sino que también nos permite ver la fidelidad de Dios a través de las experiencias de los demás. Es un recordatorio tangible de que la fe no es un viaje solitario, sino una peregrinación compartida, donde nos fortalecemos mutuamente y nos animamos a seguir adelante. La comunidad nos proporciona una red de seguridad, un lugar donde podemos ser vulnerables sin temor al juicio, y donde el amor de Dios se manifiesta a través del cuidado y el apoyo de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Es en este entorno de amor y aceptación donde nuestras heridas comienzan a sanar y nuestra fe se revitaliza. Permítanme compartir algunos testimonios, historias de personas comunes que, como Job, enfrentaron sus propias tormentas y encontraron en la fe su ancla inquebrantable. Consideremos la historia de Ana, una mujer de mediana edad cuya vida dio un giro inesperado cuando le diagnosticaron una enfermedad autoinmune rara y debilitante. Los médicos le dieron un pronóstico sombrío y su cuerpo comenzó a fallar, sumiéndola en un abismo de dolor físico y desesperación emocional. Ana, que siempre había sido una persona activa y optimista, se encontró postrada en cama, con la energía apenas suficiente para respirar. El miedo a lo desconocido, a la dependencia y a la pérdida de su identidad la consumía. Las noches eran largas y solitarias, llenas de preguntas sin respuesta y de un silencio que solo amplificaba su angustia. En esos momentos de oscuridad, Ana se aferró a lo único que le quedaba, su fe. Comenzó a orar, no con peticiones de curación inmediata, sino con un clamor por fortaleza, por paz y por la capacidad de aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que fuese. Sus amigos de la iglesia la visitaban regularmente, le leían pasajes bíblicos, oraban con ella y simplemente le ofrecían su presencia silenciosa. La comunidad se convirtió en sus manos y pies, ayudándola con las tareas diarias, llevando comida y ofreciendo apoyo a su familia. Ana no fue curada milagrosamente de su enfermedad, pero a través de su fe y el amor de su comunidad, encontró una paz que trascendía su dolor físico. Aprendió a vivir con su condición, a encontrar alegría en los pequeños momentos y a ser un testimonio de resiliencia para otros. Su fe no eliminó la enfermedad, pero le dio la fuerza para vivir plenamente a pesar de ella, transformando su sufrimiento en una fuente de inspiración y esperanza para muchos. Luego está la historia de Marcos, un empresario exitoso que, de la noche a la mañana, vio cómo su negocio se desmoronaba debido a una crisis económica inesperada. Años de arduo trabajo, de sacrificios y de sueños invertidos, se convirtieron en cenizas. La bancarrota era inminente, y con ella, la amenaza de perder su hogar y la seguridad de su familia. Marcos se sintió un fracaso, abrumado por la vergüenza y la culpa. La depresión lo envolvió, y la idea de levantarse cada mañana se volvió una carga insoportable. En su desesperación, Marcos se alejó de todo, incluso de su familia y amigos. Pero una noche, mientras contemplaba el abismo, recordó las enseñanzas de su infancia sobre la fidelidad de Dios. Con el corazón roto, se arrodilló y oró, no pidiendo una solución mágica, sino la guía y la fuerza para enfrentar la realidad. Poco a poco, comenzó a reconstruir su vida, no desde la riqueza material, sino desde la riqueza de su fe. Se unió a un grupo de apoyo en su iglesia, donde compartió su historia y recibió aliento de otros que habían enfrentado dificultades similares. La comunidad le ofreció apoyo práctico, desde ayuda para encontrar un nuevo empleo hasta palabras de aliento que restauraron su autoestima. Marcos no recuperó su antigua fortuna, pero encontró una nueva vocación, una que le permitía servir a otros y vivir con un propósito más profundo. Su fe le enseñó que el verdadero valor no reside en las posesiones, sino en la integridad del espíritu y la confianza en la providencia divina. La crisis financiera no fue eliminada, pero su fe le proporcionó la resiliencia para reinventarse y encontrar un camino hacia una vida más significativa y plena. Y finalmente, la historia de Elena, quien experimentó la pérdida más desgarradora que una madre puede enfrentar, la muerte inesperada de su hijo adolescente en un accidente. El mundo de Elena se detuvo. El dolor era tan intenso que sentía que su corazón había sido arrancado de su pecho. La ira, la negación y la desesperación se turnaban, amenazando con consumirla por completo. ¿Cómo podía un Dios amoroso permitir tal tragedia? ¿Cómo podría seguir viviendo sin la luz de su vida? En su duelo, Elena se sintió abandonada por Dios y por el mundo. Sin embargo, en medio de su oscuridad, una pequeña chispa de fe
alimentada por años de devoción, se negó a extinguirse por completo. Sus amigas de la iglesia la rodearon con un amor incondicional, la acompañaron en su dolor, la escucharon sin juzgar y oraron incansablemente por ella. Le recordaron las promesas de la resurrección y la esperanza de la vida eterna. A través de innumerables noches de lágrimas y días de vacío, Elena comenzó a encontrar consuelo en la certeza de que su hijo estaba en un lugar mejor, en los brazos de Dios. Su fe no eliminó el dolor de la pérdida, un dolor que la acompañaría siempre, pero le dio la esperanza de un reencuentro y la fuerza para honrar la memoria de su hijo viviendo una vida de propósito y amor. Elena se convirtió en una defensora de otras madres en duelo, compartiendo su historia y ofreciendo consuelo, transformando su tragedia personal en un ministerio de compasión y esperanza. Su fe le permitió encontrar luz en la oscuridad más profunda, demostrando que incluso en la muerte, la vida y el amor de Dios prevalecen. Estas historias, y muchas otras, nos recuerdan que la fe no es una fórmula mágica para evitar el sufrimiento, sino la brújula que nos guía a través de él. No es una negación de la realidad, sino la capacidad de ver más allá de la realidad inmediata, de vislumbrar la mano de Dios obrando incluso en los momentos más oscuros. La fe es la convicción de que, aunque no entendamos el porqué, hay un propósito divino en cada prueba, una lección que aprender, una oportunidad para crecer y para acercarnos más a aquel que nos ama incondicionalmente. En conclusión, en un mundo lleno de incertidumbre, de cambios vertiginosos y de desafíos que a menudo superan nuestra capacidad humana, la fe se erige como el ancla inquebrantable para el alma. Es el faro que ilumina nuestro camino cuando la oscuridad nos envuelve, la voz que susurra esperanza cuando el miedo grita, y la mano que nos sostiene cuando sentimos que nos hundimos. La fe nos enseña que no somos definidos por nuestras circunstancias, sino por nuestra respuesta a ellas. Nos invita a confiar en un poder superior, a encontrar consuelo en la oración y a buscar fortaleza en la comunidad. Nos recuerda que, incluso en el valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, porque Él está con nosotros. Que esta verdad resuene en cada corazón. La fe no nos exime de las tormentas de la vida, pero nos proporciona el barco, el timón y la tripulación para navegar a través de ellas. Nos da la certeza de que, al final del viaje, no importa cuán arduo haya sido, encontraremos la paz, la redención y la sabiduría que solo provienen de una confianza inquebrantable en el amor y la providencia de Dios. Que nuestra fe sea el ancla que nos mantenga firmes, el motor que nos impulse hacia adelante y la luz que nos guíe siempre hacia la esperanza eterna. Que en cada desafío, en cada momento de duda, recordemos las palabras de Job y el testimonio de aquellos que, a pesar de todo, eligieron confiar, porque es en esa confianza donde reside la verdadera fuerza, la verdadera paz y la verdadera esperanza. La fe es, en última instancia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y en esa convicción encontramos la fuerza para vivir, para amar y para perseverar, sin importar cuán incierto sea el camino.